¿Fue realmente Judas un traidor? Antes que nada es de aclarar que esta apreciación se hace en base a estudios y valoraciones recopiladas a través de la historia, pero como se llegó a tal tesis, la cual es notablemente contraria y de valoración subjetiva, ya que de manera objetiva Judas ha sido catalogado como traidor como antonomasia, no sin antes detenerse a evaluar cuáles posiblemente fueron la apreciación o eventos por los que Judas Iscariote realizó esta conducta. Primero, traicionó Judas a Jesús, Hijo de Dios. 2. Fue llevado a error por una malinterpretación de las palabras de Juan el Bautista. Empezaremos por aclarar que durante la vida y tiempo de Jesús el pueblo de Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano. Ante ese descontento existían grupos rebeldes, revolucionarios a ello, los llamados felotas, al cual Judas pertenecía, al cual también figuraba como líder Barrabás, quien para ese entonces estaba confinado a prisión por rebelión y homicidio. Contrario a este, Judas era un hombre más ideológico, inteligente y meticuloso. ¿Qué es lo que sucede entonces con Judas respecto a Jesús de Nazaret y las palabras que profesaba Juan el Bautista? Un evento es claro cuando Juan bautiza en el río Jordán, y dice a muchos seguidores que el que viene detrás de mí es más poderoso y liberará a Israel. Eso es tomado por los felotas, entre estos Judas, como el líder que sacará a Roma de su pueblo. Nótese que los eventos y acciones cada vez daban mayor convencimiento a Judas que Jesús era el líder esperado. Es claro que para aquel entonces se esperaba un líder militar, un hombre de armas. Jesús era sin lugar un líder, pues las multitudes los seguían. Nótese un evento clave para lo que se podría creer reiterar más la confianza de Judas en Jesús. Es cuando con palabras Jesús dice: tomen sus alforjas y el que no tenga espada venda su capa y compre una. ¿Qué significaba estas palabras de Jesús? Como fueron tomadas por Judas y muchos de sus seguidores, que Jesús era el líder revolucionario que se esperaba. Con esto, a su vez, con la entrada triunfante a Jerusalén seguido por la inmensa multitud, Jesús entra como rey. Era tantas personas que definitivamente las autoridades romanas decidieron no oponerse a aquella marcha. De lo contrario, muy probablemente la ciudad fuera tomada en una revuelta aprovechada por los felotas. Los romanos sabían el riesgo que era atentar contra Jesús. Luego de esto, entonces, ¿qué sucede? Porque Judas empieza a dudar de Jesús como líder militar, cuando nota su doctrina celestial, que está arraigada en el Espíritu Santo, el perdón, el amor y todas las cualidades divinas que Jesús, Hijo de Dios, venía a ofrecer a su pueblo, y que la palabra de su Padre se cumpliría en su momento. Es por ello que Judas se da cuenta que el Bautista estaba equivocado y definitivamente Jesús no era el líder que los salvaría de Roma. Es probable entrará en error al haber malinterpretado las palabras del Bautista, que no fueron muy claras. Por ende, creo yo, dejó caer a Judas en muchas dudas. Judas y algunos eventos con Jesús. ¿No fue Juan el Bautista claro o dejó en su mensaje huecos a valoración subjetiva para Judas? En mi opinión, Judas traicionó a Jesús, hombre, porque nunca creyó en la salida de los romanos por otro medio aparte de las armas, ya que solo después del arrepentimiento posterior a la entrega de Jesús al Sanedrín se da cuenta que el mensaje era de salvación divina, no de lucha material. Tanto así que termina suicidándose. ¿Judas fue castigado acaso por ello? Con respecto a Barrabás existen muchas tesis de que el Sanedrín y los sacerdotes influenciaron en la decisión del pueblo delante de Pilato a optar por este y no por Jesús. En mi apreciación, muchos felotas necesitaban salvar a uno de sus líderes, Barrabás. Al ver a Jesús en las manos de Pilato, sabrán pensando muchos lo mismo que Judas.